Acá estamos hablando sobre lo que está surgiendo cada vez con más fuerza en el último tiempo, en este año de elecciones, y es lo que algunos plantean como la panacea o la solución a todos los problemas que puede generar una elección, como es el voto electrónico, que parece gozar de muy buena prensa, de muy buena fama, pero sin embargo hay quienes interponen algún tipo de objeciones a la implementación de este sistema. ¿No es la panacea como se nos promete por parte de algunos candidatos? A ver, los candidatos que prometen el voto electrónico como solución a todos los problemas de la política, incluso los medios de comunicación que lo difunden y amplifican este tipo de opiniones, tienen un grado de irresponsabilidad atroz. Porque solo una persona que no ha estudiado el tema y que ignora plenamente de qué se trata el voto electrónico, las controversias que ha generado en los distintos países del mundo donde se ha implementado, puede decir que esto es la panacea para solucionar algún tipo de problema de la política. A todas estas personas hay que decirles que Alemania, por ejemplo, que usó voto electrónico y que es un país que ha desarrollado tecnología, es un país exportador de tecnología, es un país con altos niveles de innovación y altos niveles educativos en su población, lo prohibió por inconstitucional. Holanda lo dejó de usar y también lo prohibió porque se podía violar muy fácilmente el secreto del voto. Austria también lo prohibió por inconstitucional. Hay solo 6 países en el mundo que están usando voto electrónico de manera masiva, y estos son Filipinas, la India, Brasil, Venezuela y los Estados Unidos. Son de los pocos países que usan masivamente voto electrónico. En todos estos países, especialmente Venezuela, especialmente Brasil, en Estados Unidos también, hay controversias muy grandes en relación al impacto que ha tenido este sistema en la voluntad de los votantes, con lo cual, como mínimo, es una irresponsabilidad y creo yo es una enorme chantada por parte de los candidatos y los periodistas que promueven este sistema. Beatriz, ¿qué es exactamente el voto electrónico? Porque a lo mejor puede generar confusiones. ¿De qué hablamos cuando hablamos del voto electrónico? A ver, una pequeña salvedad, porque me diste el pie con esto de que se pueden generar confusiones. Sí, se pueden generar confusiones deliberadas. En la ciudad de Buenos Aires el uso de voto electrónico se disfrazó con otro nombre, sí, porque la ley electoral de la ciudad de Buenos Aires dice que para usar voto electrónico hacía falta 2/3 partes de la legislatura. Y como aquí se impuso por decreto y no pasó por la legislatura violando la ley, se lo llamó de otro modo y se lo disfrazó de otra cosa. El sistema de boleta única electrónica, que es el que se usó en Salta, el que se usó en la ciudad de Buenos Aires, el que se va a usar en Neuquén en las próximas elecciones municipales del 4 de octubre, es un sistema de voto electrónico. O sea, hay mucha confusión generada deliberadamente por la empresa que lo vende, que tiene un negocio millonario, y por los políticos que lo difunden, que algún interés tienen y no termino de darme cuenta cuál es y no quiero generar suspicacias. El voto electrónico implica en casi cualquier definición estandarizada en el mundo un sistema en el cual se utiliza una computadora en el acto de emitir el voto y en el acto de contar el voto. Por eso es que este sistema de boleta única electrónica, como lo llaman, también es un sistema de voto electrónico, porque el voto se emite con una computadora. Es una instancia en la cual un dispositivo tecnológico media entre la voluntad del votante, entre la decisión del votante de su voto y la emisión efectiva de ese voto. Cuando en esa instancia de la emisión del voto se incorpora un dispositivo tecnológico de esta naturaleza, estamos hablando de voto electrónico. Existen diversas modalidades, aunque todas son más o menos parecidas. En algunas el conteo lo hace la máquina sobre el registro digital, como en el caso de Brasil. En otras hay un doble resguardo, se hace el conteo de la máquina y se emite una papeleta. Y en otras, como este caso que se está promocionando en Argentina, hay una emisión electrónica fuera de la máquina, que es en un chip que queda inserto en la boleta. Pero también hay un conteo electrónico del voto. O sea, hay distintos mecanismos, pero todos tienen problemas, y ninguno, por lo menos de los conocidos hasta ahora en el mundo, garantiza integridad,
secreto y auditabilidad en el sistema electoral. Claro, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y también de la provincia de Salta, el argumento de quienes defienden este nuevo sistema es que queda un registro porque se imprime la boleta y queda en la urna, pero de todas maneras no se cuentan las boletas a la hora de hacer el escrutinio. Sí, aparte de eso que lo venden como un gran diferencial, el sistema que usa Venezuela también deja una papeleta que queda en una urna. O sea, la gran mayoría, salvo el de Brasil, que es uno de los pocos que no emite una papeleta impresa, después prácticamente todos los sistemas de voto electrónico emiten una papeleta, y lo cierto es que esto también puede generar graves problemas, porque eso, pensar que la papeleta resguarda o garantiza algo es no analizar el asunto, porque por ejemplo la violación del secreto del voto se puede hacer con o sin papeleta, y cuando hablamos de clientelismo, de voto coercionado, de algún tipo de práctica que pretenda manipular la vocación del votante, la violación del secreto es clave. Si vos tenés un sistema de clientelismo en el cual vos necesitas asegurarte que aquellos a quienes les estás dando los supuestos beneficios por votarte, te votan, no hay nada mejor que conocer a quien votaron, que hoy día el cuarto oscuro permite ese momento de intimidad. Uno puede recibir el bolsón, puede recibir el beneficio que el puntero me dé, pero en el momento que entro solo al cuarto oscuro y elijo la boleta o marco la boleta, en el caso de la boleta única, estoy solo y estaré solo con mi conciencia de qué es lo que hago con mi voto. Con el voto electrónico se optimizan las prácticas clientelares porque el secreto del voto es fácilmente violable. Bueno, fácilmente, tiene obviamente algunos requerimientos técnicos, pero está probado que en Holanda se dejó de usar justamente por la violación del secreto. En los Estados Unidos hay un caso muy famoso de urnas electrónicas usadas en Ohio que emitían el listado de votantes y de votos en forma ordenada, con lo cual era muy fácil saber por quién había votado cada quien. En Venezuela, en una cadena nacional, el propio presidente Maduro reconoció que tenía la lista de los votantes que no habían emitido un voto por el oficialismo. Digo, la violación del secreto está a la orden del día y es uno de los principales riesgos del voto electrónico. Claro, y al mismo tiempo la vulnerabilidad del software que se utiliza es otro de los riesgos. No hay garantías de que no pueda ser vulnerado por alguna persona y modificar los resultados de una elección. Absolutamente, cualquier persona que trabaja en seguridad de sistemas sabe que no existen sistemas que no sean vulnerables, y lo cierto es que cuando uno escucha declaraciones a favor del voto electrónico salta a la vista que carecen de todo fundamento desde el punto de vista de la seguridad. El sistema que se usó en Buenos Aires, que es el que más se está difundiendo acá, tenía problemas de seguridad de todo tipo. Nosotros desde la Fundación Vía Libre con especialistas en seguridad informática reportamos 2 días antes de la elección porteña que el sistema tenía una vulnerabilidad, un problema de seguridad tan crítico que permitía emitir múltiples votos con una sola boleta, es decir, grabarle a un chip de una boleta más de un voto por un determinado candidato, lo cual era una vulnerabilidad tremenda en el sistema que afortunadamente no se usó. En principio no tenemos documentado que alguien la haya explotado, pero que la vulnerabilidad no solo estaba ahí, sino que la auditoría posterior que se hizo con miras al balotaje, una auditoría que hizo la Facultad de Ciencias Exactas, reconoció la existencia del problema de seguridad, dijo que supuestamente lo habían arreglado, pero reconoció la existencia de este problema, y así se votó en la Ciudad de Buenos Aires, con un sistema que podía haber sido muy fácilmente manipulado con tecnologías al alcance de la mano. O sea, por ejemplo, cuando nosotros documentamos esa grieta de seguridad, la manipulación se podía hacer con un celular relativamente sofisticado. El 20% de los celulares que se venden hoy día en Argentina tiene la tecnología para hacer eso, con lo cual no es nada, no hace falta tener un equipo sumamente estrambótico ni nada por el estilo. Con un celular de línea alta de los que se venden hoy se podía haber manipulado un voto. Quería consultarte, como para entender en la generalidad de estas cosas, Beatriz.
Cuando nosotros hablamos de seguridad en un sistema informático, electrónico, y decimos que no es vulnerable, ¿qué significa eso taxativamente, viéndolo rigurosamente? Significa que estamos mintiendo. No existe sistema de seguridad que no sea vulnerable. A ver, cuando los sistemas donde más se invierte en seguridad son los sistemas bancarios, por ejemplo, porque es donde hay guita de por medio, donde hay intereses económicos. Entonces obviamente todos los sistemas financieros invierten mucho en trabajos, en tareas de seguridad de sistemas. Aún así, esos sistemas tienen fallas, tienen grietas, tienen puntos explotables, es decir, no existe ningún sistema, por más sofisticado que sea absolutamente invulnerable. Si alguien te dice mi sistema no es vulnerable, te está mintiendo. Entonces, eventualmente, como un ejercicio, podría ser un sistema de voto electrónico, o si Fabricio y yo inauguráramos un banco, podríamos contratar a alguien que nos haga un sistema que no tiene vulnerabilidades conocidas. Eventualmente, ¿está estudiado? Exacto. Cuando alguien te dice que no tiene vulnerabilidades, te está diciendo no tiene vulnerabilidades conocidas, lo que no implica que no puedan aparecer. De hecho, los profesionales de sistemas, de seguridad de sistemas, se cuidan mucho de hablar de un sistema en esos términos. Te dicen, bueno, no se ha detectado todavía, dando por hecho que el sistema siempre va a tener vulnerabilidades. Beatriz, ¿y por qué crees que en el último tiempo se viene destacando las bondades del voto electrónico por parte de dirigentes de distintos partidos políticos? De hecho, se ha implementado en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Salta. ¿Esto obedece al desconocimiento que hay por parte de la dirigencia política o hay algún otro elemento que ustedes desde la Fundación han advertido? Mira, hay mucho dinero dando vueltas. Hay una enorme cantidad, estamos hablando de licitaciones millonarias. En la Ciudad de Buenos Aires, la elección del 5 de julio le costó a los ciudadanos porteños 151 millones de pesos. Por un sistema que ya estaba desarrollado, que los salteños ya habían pagado 140 millones de pesos. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un negocio gigante. Estamos hablando también de una pátina de pseudo-modernidad y pseudo-transparencia que no es tal. Y estamos hablando también de un proceso en el cual a lo largo del año estamos viendo un descrédito profundo del sistema electoral. Pasó algo así en la ciudad, en la provincia de Santa Fe, donde se vota con el sistema menos malo, con el sistema que más garantías trae, que soluciona muchos de los problemas que se pretende solucionar con el voto electrónico, que es el sistema de boleta única por categoría. El sistema de Santa Fe es de los sistemas más sólidos, es el sistema que recomienda la acordada del máximo tribunal de la justicia electoral, que sacó recientemente una acordada recomendando y pidiendo al Congreso que modifique el sistema electoral para ir hacia este sistema, que es el sistema que se usa en Alemania, el sistema que se usa en una mayor parte de los países europeos, que es el sistema de boleta única en papel. Es interesante. Yo no me atrevo a hacer conjeturas de por qué pasa esto, pero lo cierto es que hay un proceso muy sistemático y muy sostenido de enchastre de los sistemas electorales que no son con voto electrónico, y no me atrevo a decir cuáles son los intereses que hay detrás. Es interesante escucharte porque en Mendoza el año pasado se aprobó una ley de primarias abiertas que establece la implementación gradual del voto electrónico, y ya la tenemos sancionada esta ley. Por eso me parece muy importante escucharte sobre los riesgos y los peligros que implica este sistema, que se presenta como la garantía de transparencia y sobre todo de un elemento que se destaca mucho, que es el de la velocidad de los resultados, que entiendo no modifica en nada los resultados de una elección que se sepan una hora más temprano o una hora más tarde. Primera cuestión, el resultado del escrutinio provisorio. Claro. Es decir, es para satisfacer las ansias de los medios y de los políticos en la contienda, nada más. Al ciudadano no le cambia tener el resultado a las 9, a las 10 o a las 11. Además de eso es un verso, porque aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el 5 de julio, a las 9 de la noche se cayó el sistema de transmisión de votos, de resultados, y tuvimos los resultados recién el lunes en la mañana. El tema es que la diferencia a favor del candidato del PRO era tan alta que ya no cambiaba
el conteo de 532 mesas, que es aproximadamente una comuna entera, se quedó sin contabilizar el domingo en la noche. Si esto hubiera ocurrido en Santa Fe, donde la elección se dirimió por 1.500 votos, hubiera sido escandaloso, porque no se hubieran terminado de contar en la misma noche, y hubieran gritado fraude a viva voz como gritaron en Santa Fe. Ahora, también es falso esto de que esto acelera el resultado. Los resultados estuvieron rápidos en el balotaje, donde hay una contienda 1-1, donde sí, aún contando en papel los resultados son más rápidos. Pero lo cierto es que si vos generás rapidez en algo que no tiene ningún sentido, como es ese escrutinio del domingo a la noche, que es el provisorio, a costa de sacrificar seguridad, secreto e integridad, entonces estás haciendo la ecuación de la democracia muy de una manera de pasazo, muy ridícula. Cambiar velocidad por secreto, integridad y seguridad en el voto me parece que es como mínimo estúpido e irresponsable. ¿Qué rol tendrían los fiscales en un sistema de voto electrónico y qué rol tienen en la actualidad? Los fiscales en un sistema de voto electrónico quedan absolutamente pintados. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna capacidad de saber qué es lo que está haciendo la máquina, si hay alguien violando el secreto con una tecnología remota. Hay muchas cosas de las cuales hoy los fiscales podrían tener control y lo pierden en el caso del voto electrónico. Y de hecho es una de las causales fundamentales de la inconstitucionalidad en Alemania. En Alemania, el fallo del Supremo Tribunal dice que el sistema de voto electrónico impide que el ciudadano de a pie, es decir, el ciudadano que no tiene una formación en seguridad de sistemas, comprenda lo que hace el sistema electoral. Y por lo tanto, eso está reñido con los principios constitucionales de Alemania. Es un fallo brillante porque justamente rescata esta idea de que el acto electoral debe ser posible, debe ser controlado y fiscalizado por una persona, por un ciudadano, independientemente de que sea formado en seguridad de sistemas o no. Cualquier maestra de escuela, cualquier almacenero, verdulero, contador, abogado, periodista, cualquiera puede fiscalizar el acto electoral, ya sea en representación de un partido político o como autoridad de mesa designada por carga pública. Con el sistema de voto electrónico, ninguna de estas personas puede efectivamente fiscalizar el acto electoral. Ni siquiera se reducen las posibilidades de fiscalización. ¿Eso ni siquiera es válido teniendo formación para eso, como la tenemos vos y yo? Mira, yo no me atrevo. ¿Cuáles serían las condiciones para eso? De ninguna manera. De hecho, conozco muy poca gente que tiene formación para eso, y la poca gente que conozco que tiene formación para eso no te firma a una auditoría de seguridad ni a palos. Claro, sería una fiscalización calificada, que va en contra de la democracia. Exactamente. Y además hay otra cuestión, es la privatización del acto electoral, porque ahí entran a terciar los técnicos de la empresa que tienen dominio sobre la máquina por encima de la autoridad electoral. Beatriz, por último, teniendo en cuenta esto que decíamos al principio, que cada vez se habla más del voto electrónico, ¿han sido ustedes consultados por partidos políticos, por funcionarios de gobierno, por dirigentes políticos? ¿Se han interiorizado respecto a lo que luego salen a hablar y a defender como el voto electrónico? Sí, de hecho nosotros hemos hablado mucho con algunos partidos que en general han sido permeables a nuestra crítica, no todos. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la fuerza que impulsó al candidato Lustó estaba muy preocupada. De hecho ellos nos consultaron, nosotros hablamos con ellos sobre el tema, pero obviamente el macrismo se llevó puestas las instituciones de una forma aberrante, se violó la ley, el tribunal avaló la violación de la ley, no se escucharon ninguna de las advertencias que se hicieron, no se hizo lugar a que ninguna fuerza política pudiera efectivamente tener una auditoría seria del asunto del sistema. Sin embargo, eso no se convirtió en un escándalo porque la prensa lo ocultó todo y la prensa compró románticamente esta idea de que el sistema de acá no era voto electrónico, que era una impresora. Nosotros documentamos que no es una impresora, como dice la empresa, sino que es una computadora hecha y derecha con capacidad de almacenamiento, con capacidad de manipulación, con todas las capacidades que tiene una computadora, porque es una computadora. Pero no, bueno, en Santa Fe, por ejemplo, había algunos
candidatos que de manera ilusa querían voto electrónico y finalmente se dieron cuenta que no era una buena idea y se inclinaron finalmente por la boleta única, como es la que se usa en este momento. Nosotros hemos tenido oportunidad, muchos que honestamente lo pedían como algo válido, se dieron cuenta, sobre todo a partir del fallo alemán del 2009, muchos políticos cambiaron de opinión a partir de este fallo. Recuerdo, por ejemplo, que Florencio Randazzo era un gran impulsor en la provincia de Buenos Aires y después del fallo alemán revisó su posición y cambió, porque justamente es necesario investigar todas las aristas que tiene esto, que no es una solución simple. Buena parte de las cosas que se dice que soluciona el voto electrónico se solucionan con boleta única. El tema del robo de boletas, por ejemplo, eso se soluciona con boleta única. Pero lo cierto es que los que evidentemente tienen un negocio atrás o tienen algún interés no están escuchando estas advertencias y lo están impulsando, creo yo, con algún interés que no me parece demasiado transparente. ¿Qué le dirías a las personas que comentan que el sistema de voto electrónico les parece lindo y les parece práctico? Que son unos irresponsables y que la verdad es que la democracia nos ha costado tanto que me parece una falta de respeto a quienes lucharon por tener un sistema democrático, que la gente crea que algo que nos lleva muy poco tiempo a los ciudadanos, que es ir de vez en cuando a votar, lo califiquen porque es fácil y rápido. No se trata de videojuegos, no se trata de la modernidad, se trata de elegir a aquellos que nos van a representar. Pero bueno, el problema es que la tecnoutopía ha calado muy hondo y gente incluso con formación, educada, todo, uno no puede atribuir esto a la falta de educación. Yo creo que no se puede atribuir a la malicia lo que puede ser explicado por simple estupidez, y que me perdonen si soy un poco fuerte, pero lo cierto es que decir eso es una de las estupideces más grandes que he escuchado en los últimos tiempos. Beatriz Busaniche, muchas gracias por la comunicación, muy clara,